Bueno, muchachos, hoy la sesión se basa en estadística descriptiva, lo básico de la estadística descriptiva, con el fin de profundizar en los conocimientos más avanzados. Entonces, como siempre vamos a iniciar con una prueba de DBA, ¿sí? De unos derechos básicos de aprendizaje que debemos mirar o tener para poder verificar qué temas tenemos en fortalezas o todavía hay debilidades para convertirlas en fortalezas. ¿Entendido? Entonces, vamos a compartir acá la pantalla. ¿Aún no ven mi pantalla? ¿Todavía no? No, señor.
Ok, ahora sí, muchachos. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, señor. Ok, entonces los que tengan la facilidad, nos conectamos al juego para dar inicio con nuestros derechos básicos de aprendizajes. A los que se le haga fácil. ¿Solo 3? ¿Listo? ¿Solo 3 de los 11 que estamos? Listo, entonces vamos a dar inicio al juego. Profesor, me pide código. 807184 es el código, el pin del juego. 8081, ¿qué, profe?
repite el código otra vez? Qué pena, profe. 80, 71, 84. Profe, es que se escucha la música. Listo. No escucho nada. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se sienten en el área de la estadística descriptiva? ¿Hay o no hay derechos básicos de aprendizajes?
¿Pero es solamente en lo que se refiere a estas preguntas o incluye más temas? Sí, en general. Bueno, cuando hablamos de la estadística descriptiva, es que nosotros vamos a hacer, digamos que vamos a hacer almacenamiento de datos. Vamos a utilizar las diferentes herramientas para almacenar datos. Y en eso, pues los diagramas eh, estadísticos nos facilitan mucho el trabajo. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el rendimiento porcentual, digamos que de una prenda por mes. Entonces yo lo puedo, digamos que ir viendo con la frecuencia de venta que tenga. Y esa frecuencia, pues lo que me va a entender es que yo la puedo representar tanto en términos porcentuales y lo puedo llevar a cabo en un balance, ya sea en un diagrama de pastel, en un diagrama de barra, y pues en eso puedo hacer un estudio estadístico simple, básico, para llevar, digamos que, dicho control. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿cómo creen? ¿Cómo se siente? ¿Tienen o no tienen? Para mí, tienen. Sí, sí, no, en general está bien. Pues yo vi como dos estadísticas en la universidad. La estadística siempre me dio muy duro, pero porque pues sacar esas fórmulas manuales y como conceptos que como que nunca logré entender, pero ya a la hora de hacer eh, todos estos gráficos y trabajar con datos, pues es sencillo Correcto. ya sí, en Excel con las fórmulas a mano y eso. Muy bien. Entonces, lo que vamos a trabajar acá va a ser un poco lo que son, como logran ver ahí, tablas de frecuencia, gráficos estadísticos, algunos ejercicios y algunos problemas propuestos. Entonces, bien, iniciemos con algo sencillo. ¿Quién recuerda qué es una tabla de frecuencia? ¿Quién dice yo? ¿Quién toma esa vocería? ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? No, mira, ¿qué nos dicen por acá? Tenemos una tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Qué acumulan esas tablas? ¿Qué pueden interpretar ustedes ahí? Ciertos datos de ciertas variables. Okay. Ahora, por eso, si yo les pregunto, viendo ustedes esa tabla ahí, y les digo, ¿qué es una tabla de frecuencia? ¿Qué me dirían ustedes? Es como la tabla que nos ayuda para hacer la organización de una información sobre distribución de datos. Palabra clave, distribución de datos. Digamos que estas tablas nos van a nosotros La, enseñar o son una herramienta para organizar, ¿sí? es Organizar como la que organiza los datos estadísticos. es correcto para poder hacer los estudios correspondientes. Por ejemplo, ya poder empezar a estudiar a través de los diagramas que acabamos de conocer, como son los diagramas de barra, los diagramas de pastel, el diagrama de tallo, el diagrama o la ojiva, el histograma de frecuencia. Todos estos diagramas surgen de estas tablas
que nos ayudan a nosotros a hacer un estudio, ¿sí?, de los datos que estaremos estudiando, a organizarlos. Primero los organizamos por frecuencias acumuladas, por porcentajes. A estas se le van a anexar ciertos estadísticos. ¿Cuáles son esos estadísticos? Lo que uno llama medida de tendencias centrales, las medidas de tendencias acumuladas, lo que son, por ejemplo, la media, la moda, la varianza, la covarianza, la desviación estándar. Y en algunos diagramas vamos también a conocer lo que son los diagramas de caja y picote, cuando hablemos de cuartil, percentil. Todas esas herramientas nos ayudan a nosotros a hacer estudios estadísticos a través de la descripción de un conjunto de datos. Entonces, bien, vamos a mirar por acá un ejercicio donde se aplique todo esto que les estoy diciendo. Primero, nos dan un conjunto de datos. Ese conjunto de datos puede ser numérico, como puede ser descriptivo, puede ser de algunos gustos, lo que es helados, digamos qué tipos de colonias, esas cosas, pueden ser ese conjunto. Lo hablábamos al inicio de la primera clase que tuvimos, la primera sesión, y decíamos que los conjuntos numéricos, pues, tienen que tener un tipo de condición de descripción. En este caso, yo tomo un conjunto, que es esto que está acá. Ahora, ¿qué queremos con esos conjuntos? Queremos desarrollar, por ejemplo, una tabla de frecuencia simple. Vamos a calcular lo que son los estadísticos, la media, la mediana y la moda. Y vamos a realizar un diagrama de ¿qué? De barra. Entonces, todo eso lo podemos realizar a partir de la construcción de una tabla de frecuencia simple. Entonces, vamos a dar inicio a una tabla de frecuencia. Listo. Hay una estructura que cuando nosotros se trata, por ejemplo, de tablas de frecuencia, nosotros hacemos, digamos que vamos a tomar una tabla. ¿Cierto? Esta tabla la vamos a dividir varios sectores. Vamos a dividirlo aquí. El primer sector, o la primera, siempre lo vamos a llamar, en algunos casos, en este caso, como conjuntos o clases o intervalos. Entonces, como no lo vamos a llamar aquí. Entonces, nosotros ponemos aquí, ahí borro. Vamos a poner aquí. Entonces, aquí vamos a poner frecuencia. Y la vamos a escribir con esta F así. ¿Y qué es la frecuencia? Es la repetición que tiene la clase o el dato en que estemos trabajando en este caso. Entonces miremos nosotros, por ejemplo, el 12. ¿Cuál es la frecuencia del 12 en este conjunto? ¿Cuántas veces se repite? ¿Se repite cuánto? 2 veces. Entonces, esa es la frecuencia de ese número. ¿Cuál es la frecuencia, por ejemplo, del 15? ¿Cuál es la frecuencia del 15? A ver. ¿Quién me dice cuál es la frecuencia del 15? 2, profe. 2, muy bien, excelente. Ahora vamos a tener también una frecuencia que es relativa.
Esta consiste en es la sumatoria de la frecuencia anterior. Se van sumando siempre la frecuencia anterior a ellas. Entonces, vamos a ir mirando lo siguiente. Por ejemplo, iniciamos con el número 12, que es nuestra primera clase. Decíamos que tiene una frecuencia de ¿cuánto? De 2. ¿Cuál es el siguiente número que sigue? Número 13, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia de ese número? ¿Cuántas veces se repite? A ver. El 12 somos... Muy bien, una vez, correcto. El 12 se repite una aquí y una acá. Pero el 13 solamente se repite una aquí. Entonces nosotros ahí en frecuencia ponemos. Ahora, la frecuencia, digamos que la relativa, inicia siempre con igual a la frecuencia inicial del dato. Pero a esta frecuencia, la siguiente relativa del número 13 es sumar a esta frecuencia que está aquí al 2 una cantidad. El número que está aquí, 2 más 1, 3. Oh, perdón. Entiendo una atrocidad. Este es el acumulado. Vamos a ver acá. Vamos a hacer la fórmula mejor acá para que la vean mejor. Frecuencia relativa es la frecuencia sobre el total. Digamos así, que sea más flexible. Entonces tenemos que esto es ¿cuántos datos hay en total? 10. Muy bien, hay 10. Entonces, aquí es 2 partido 10. 1 partido 10. ¿Vale? Ahora sí. No encajaba la tabla. Bien. Entonces vamos con el siguiente número, el 14. ¿Cuántas veces se repite el 14? 2 también. 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces la frecuencia de este es 2 y acá repito 2 partido 10. Vamos acá. ¿Cuántas veces se repite el número 15? 2. Sigue 2 partido 10. Seguimos acá. ¿Cuántas veces se repite el número 16? 1. Perfecto. Sería 1 partido 10. ¿Cuántas veces se repite el número 17? 1. Y el número 18 también. 1. Muy bien. Ahora, existe otra frecuencia que es la frecuencia porcentual. Esta frecuencia es la frecuencia relativa multiplicada por 100, es decir, por el 100%. Entonces nosotros acá la llamamos siempre así, porcentual. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de la clase 2 o el número 12? ¿Con qué porcentaje se repite ese número? ¿Cuánto es 2 entre 10? ¿Cuánto es 2 entre 10? 2. 5. ¿Ah? 0,2, ¿cierto? Y a ese 0,2, si yo lo multiplico por 100, ¿cuánto es? 20, ¿cierto? Muy bien. Entonces estamos hablando de que el 12 tiene un 20% de las repeticiones en Aaron, ese ponte conjunto. zapatos. Ahora, con esta misma lógica vamos a sacar los otros porcentajes.
¿Cuánto porcentaje tiene el número 10? El número 13, un 10%. 10. El 14, un 20%. Sí. El 15 también tiene un 20%. El 16 tiene un 10%. El 17 tiene un 10%. Y el 18 Ya voy tiene a ir un a comprar 10%. los huevos. Ahora, si yo sumo todos esos porcentajes, ¿cuánto me dan todos esos porcentajes? 100. Tiene que darme el 100%. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, existe también otra descripción que podemos estudiar con esos datos, y es la frecuencia acumulada. Y aquí así viene la frecuencia acumulada relativa. Ahora, en esta, si era lo que estábamos haciendo inicial, la frecuencia acumulada siempre parte con la frecuencia relativa inicial. Posteriormente se le va sumando las siguientes frecuencias. Por ejemplo, aquí iniciamos con 2. ¿Cuál es la frecuencia relativa del 13? Sería 2 más 1, 3. ¿Cuál es la frecuencia relativa del 14? Sería 3 más 2, 5. ¿Cuál es la frecuencia relativa del 15? Sería 7. Digamos que aquí viene 8, 9 y 10. Ahora, la frecuencia acumulada relativa sería el cociente de la frecuencia acumulada entre el total de los datos. Y aquí nos tiene que dar siempre 1. Una de las formas cuando uno hace la tabla, nos decían los profes, si no les da 1 allí, en la frecuencia acumulada, lo que está haciendo está malo, es decir, no está distribuyendo bien los datos. Entonces, bien, esa es la tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué Disculpe, podemos hacer profesor, con ¿por qué ello? da Profe, uno? perdón, o sea, ¿qué indica esa frecuencia acumulada y esa frecuencia relativa acumulada? ¿Qué indican esas dos cosas? Bueno, ¿cuál es el indicativo de estudiar las tablas de frecuencia? No, las otras sí tienen sentido, pues, para analizar los datos, pero estas no me hacen sentido, o sea, no entiendo por qué se suma uno con la anterior. Bueno, digamos que es la cantidad de observaciones que se le puede hacer a un dato, ¿sí? La frecuencia acumulada es la cantidad de observaciones que uno, como en un estudio, por ejemplo, en este caso que hay de 10 datos, es la cantidad de observaciones que se le hacen a ese dato en ese conjunto. Ahora mismo, como es un conjunto muy pequeño, no se ve tan visible, ¿sí? Me voy a entender, pero cuando estamos trabajando nosotros con un conjunto que supera los 30 datos, la frecuencia acumulada es la indicación de lo con la que cuando uno está haciendo la observación de ese conjunto de datos, de esa masa de datos, es la forma en cómo nosotros observamos dichos datos. Por eso es estas, digamos que son más de observación, ¿sí? Con qué, digamos que con qué cantidad total de observaciones vimos. Entonces, esta función que está acá, esta forma, la acumulada, lo que va acumulando, la cantidad de observaciones, este porcentaje me indica el porcentaje de observaciones que tuvo ese dato durante el estudio que estábamos haciendo, ¿vale? ¿Sí me di a Gracias. entender? Sí, señor, gracias. Bien, vale. Profesor, ¿por qué da 1 al final? ¿10 dividido en 10 o algo así? Sí, 10 dividido 10. Es decir, como que el número de observaciones de esos 10 datos, pues digamos que ese ya es la cantidad de observaciones que se hicieron fueron 10 veces.
Y pues acá, al sacar el porcentaje de eso, da total. Es como sacar el porcentaje total de las observaciones, es dividir este total entre el contexto total de datos. Digamos que eso va a un contexto de la condición de probabilidad total de un evento. Por ejemplo, de un evento A, la probabilidad de ese evento es que es el caso favorable sobre los casos totales. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando las observaciones de los casos totales, entonces sería la probabilidad de los casos totales sobre los casos totales, ya que es igual a 1. Entonces, siempre esa probabilidad o ese porcentaje nos debe dar ¿cuánto? 1. ¿Sí? Porque es el total de observaciones que hicimos. Y como corresponde al número total de datos, pues, de casos posibles, esa división o ese cociente o esa razón siempre nos debe dar ¿qué? 1. Si no nos da 1, es cuando yo te digo que el tipo de observación de datos que hiciste está mal. ¿Vale? Vale, profesor, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguno con otra pregunta? Listo. Ahora miremos. Calcular estos estadísticos. ¿Quién recuerda cómo se calculan esas estadísticas? No era dividir la cantidad total por la cantidad de veces que se repetía pues el objeto. Bueno, no. ¿Qué es media o digamos que promedio? Esta palabra media en la actualidad también la utiliza mucho como promedio. Pues yo lo tengo entendido como por el lado de las notas. Se Ajá, toma como cada una de las notas y se perfecto. divide por el número de las materias, algo así. O no sé si estoy enredada, No, pero por ahí creo vamos, que por ahí. se toma Sobre el número de materias. el total de Sobre el clases. número, correcto. Mira, digamos que lo simbolizamos de esta forma. Va a ser 1 sobre el total de los datos por la sumatoria de cada uno de esos datos. Ojo, ¿qué es n? El total de los datos. ¿Sí? Digamos, a veces decimos el n, eh, caso hipotético acá. ¿Cuántos datos tenemos acá? 10. ¿Cierto? Ese es mi total. Ahora yo sumo todos estos datos que están aquí. 12 más 15 más 14 más 13 más 16 más 15 más 17 más 18 más 12 más 14. ¿Cuánto da el total de esa sumatoria de arriba? ¿Qué me indica? ¿Nadie me indica? A ver.
12 más 15, ¿cuánto es? 27, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, 27, 14.6. ¿cuánto le dio? 146 la suma. 14.6. Muy bien. 14.6. Es decir, que el promedio de los datos estudiados, que ustedes están estudiando, que estamos estudiando, es de 14.6. Digamos, si esto fueran edades, entonces digamos que la edad promedio de ese conjunto de chicos que tomamos allí es 14.6. Esa es la edad promedio. Entonces, por eso ustedes dicen, hicimos una encuesta donde a chicos en una edad promedio entre este año, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen edades o por debajo de ese promedio o también lo quieren por encima de ese promedio. Entonces, quiere decir que hicimos una encuesta a los jóvenes de la población tal entre las edades de 19.5 años o 20 años. Entonces tomaron niños o jóvenes entre los 15, los 17, los 18. Entonces, eso es lo que nos indica el promedio. Un estadístico para decirle a uno referencia en qué edades de persona tomamos nosotros para hacer nuestro estudio o basando en dónde, en qué edad o en qué edades se basó nuestro estudio. Ahora, la mediana tiene algo muy, muy peculiar. Digamos que cuando ella se va a calcular para datos que son impares o pares, tiene una forma de hacerlo. Si los datos son pares, siempre se van a tomar, se ordenan primero de menor a mayor los datos. Los datos siempre se van ordenando de menor a mayor. Por ejemplo, en este caso, yo ordeno los datos para poderlo encontrar, tengo que ordenarlos. Entonces, aquí voy a hacer un promedio. Y es un promedio también, pero de dos datos centrales. Entonces vamos a hacer el promedio. Primero vamos a organizar estos datos de menor a mayor. Lo vamos a mirar si lo podemos organizar aquí mismo, aquí arribita. ¿Cuál es el dato menor? Iniciamos con 12, ¿cierto? 12, se repite otra vez, 12. ¿Sigue cuál? 13. Ahora, ¿cuál sigue? El 14. Se repite otra vez, 14. Y en el 15, se repite el 15, el 16, el 17 y el 18. Como son dos datos, digamos que número de datos es par, uno los organiza. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, nuestra media está entre la sumatoria del dato 5 y el dato 6. Entonces, ¿cuál es el dato 5? 14. Entonces, usted escribe aquí 14. Más el dato 6, que es ¿cuánto? 15. Y esa sumatoria la divide entre ellos, saca el promedio de esa sumatoria. Entonces, ¿cuánto es 14 más 15? 29. 29 dividido entre 2, ¿cuánto es? 14.5. Muy bien, perfecto. Entonces, la mediana o el promedio, no, perdón, la mediana o el valor medio, el porcentaje o el 50%, digamos así, de los datos estudiados, nos arroja una edad entre los 14.5, equivalente a la casi porcentualmente a lo que es la
media. Ahora, ¿qué es la moda? Disculpe. Sí, señorita. Perdón, una pregunta. Es que no entendí o no escuché bien la parte. Por ejemplo, si el 12 también se repite, ¿por qué no se toma como la mediana? O sea, ¿Cómo, porque cómo, se cómo? repite también 2 veces. No tiene nada que ver con lo que se repite. Estamos diciendo que en la mediana hay algo muy peculiar, que ya cuando los datos son impares, siempre se toma el dato central, el dato del medio, de la mitad, del medio, mediana. A eso viene su nombre. Es el 50% Ok. de lo que estamos estudiando. Entonces no quiere decir que el 50% de los datos estudiados tienen edades de una edad de 14.5, es decir, aproximadamente, digamos que 15 años, para decir. Ok, listo, profesor. Entonces, No entendí eso es lo esa parte. Eso es lo que es la mediana. Entonces, cuando uno está haciendo la mediana, lo que uno hace es organizar los datos, pero lo pone en orden de menor a mayor. Si se repite el dato, lo tienes que poner cuantas veces se repita, pero lo tienes que... Cuando es impar, siempre se van a tomar, digamos que dividimos, por ejemplo, aquí en 10, dividimos 4 de un lado y 4 del otro. Los dos datos que queden en la mitad, después de esa división, se suman y se dividen entre ellos. Es decir, se hace ese promedio entre ellos dos y ese resultado nos va a dar la mediana de ese conjunto de datos, lo cual fue lo que hicimos acá. Yo los enumeré del 1 al 10 y los dos datos que quedan centrales son el 5 y el 6, que da 14 y 15. Esos datos los sumo y al sumarlo me dan 29 y cuando lo divido entre 2 me da 14.6. ¿Vale? Quiere decir que el 50% de los datos estudiados acá tiene una edad promedio de 14.5 o digamos que porcentualmente de un 15%. ¿Vale? Ok, ¿Alguna dale, duda hasta profe, ahí? gracias. Bien. Ahora, ¿quién me dice que es la moda? ¿La edad? La moda, la moda. La moda es la cantidad, pues el objeto, la variable que más se repite, ¿no? Bien, y en este caso, ¿qué podemos decir? Pero habrían tres que se repiten. Ah, ¿qué se dice cuando hay tres datos que tienen la misma frecuencia? ¿Cómo se le llama? A ver. Trimodal. ¿Cómo? Trimodal. Trimodal, muy bien. Ahora, si hubiesen dos datos, yo diera bimodal. Si hay uno, modal. Es decir, hay un solo dato que es la moda. Pero en este caso, como hay tres datos que tienen la misma frecuencia, entonces nosotros nos estamos enfrentando a un conjunto de datos que es trimodal. ¿Vale? Bien. Vamos a borrar algo acá. Vamos a ver si me deja sin eliminar nada. Eso. Vamos a ver aquí. Perfecto. Vamos a hablar ahora del diagrama de barra. ¿Qué es el diagrama de barra? ¿Qué han aprendido? ¿O qué han escuchado de un diagrama de barra? ¿Qué relaciona un diagrama de barra? ¿Edad y los niños? Ok, sí. La frecuencia, la frecuencia de una clase. La frecuencia
de una clase. O sea, vamos a poner aquí frecuencia y aquí vamos a poner la clase. ¿Cierto? ¿Nuestras clases cuáles son? 12. ¿Cuál es la otra clase? 13. Vamos a hacerla bien. ¿No? 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17 y 18. Ahora, nuestras frecuencias van del 1 al 2. ¿Vale? Ahora, vamos a mirar algo acá. El 12. ¿Cuál es la frecuencia del 12? 2. 2. Entonces lo ponemos aquí. A esta altura. ¿Cuál es la frecuencia del 13? 1, ¿cierto? Entonces lo ponemos a una altura aquí así. Bien. ¿Cuál es la frecuencia del 14? 2 también. Entonces aquí viene. Frecuencia del 15. 2 también. La frecuencia del 16. 1. La del 17 también. 1. Y la de el 18. Vamos a poner aquí. También 1. Entonces, esto es lo que es un diagrama de frecuencias. Relacionar las clases o los intervalos con su frecuencia de aparición en el conjunto de datos en la acumulación del 50% de esos datos. Entonces, bien, ahí hemos aprendido hasta el momento 3 cosas muy importantes. La primera, construir una tabla de frecuencia. La segunda, encontrar los estadísticos. La tercera, hacer el diagrama. Ahora, yo les pregunto, ¿quién de acá sabe hacer un diagrama de pastel? ¿Quién me El dice yo? pastel es el circular dividido en triangulitos Correcto. Ajá. ¿Cómo se construye? con los porcentajes que sería la frecuencia relativa. Muy bien, con los porcentajes. Correcto. Vamos a poner acá. Yo quisiera primero saber o tener una idea de cómo hacerlo. Tengo la frecuencia relativa. Pero aquí yo debo hallar un ángulo. Y ese ángulo lo tengo que multiplicar por 360. Esa frecuencia relativa.
Ahora, ¿quién me dice cómo Son calcular 10 datos, 10 datos por regla de 3. 10 datos equivalen a 360 grados. Cada Ujú. porcentaje, ¿a cuántos grados equivale? Ajá. Por ejemplo, 12 entre 10, perdón, por 360. El 12 tiene digamos que el 12, vamos a ver qué amplitud tiene en porcentaje el número 12. Entonces uno dice, bueno, esta amplitud la vamos a tener así. 2 de 10 por 360. ¿Cuánto da eso? Simplifico así, 36 por 2. ¿Cuánto es 36 por 2? 72, ¿qué? Grados, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. Quiere decir que todos los que tengan frecuencia 2 van a tener un ángulo de cuánto, una amplitud de cuánto, de 72 grados. Ahora, los que tengan 6 de 36, ¿qué? Grados. grados. Entonces nosotros a partir de esto, ya teniendo conocimiento de esto, nosotros lo que hacemos es dividir por sectores. Iniciamos con un radio, así equivalente. Primer cuadrante vale 90, 72. ¿Sí? Entonces vamos a decir, este es el porcentual del 12. ¿Cierto? Sigue, digamos que el número 13. Entonces, lo que hacemos es tomar el verde y tenemos aquí el número 13. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es lo siguiente. Cada clase la vamos identificando con su color. 12, el 13. Ahora vamos con el 14. Aquí está el 14. Solo lo pongo aquí. 14. Seguimos con el 15. 15 también tiene un 2%. Entonces, aquí iría el 15. Yo lo pongo aquí. El 15. Vamos con el 16.
Entonces, ya vamos a hacer 16. Y vamos a poner otro color. Y me pasé oscuro aquí al 17. Y el 18 vamos a ponerlo. Esto sería el 18. Entonces, miren, eso es lo que es el diagrama de pastel. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es ubicar esos datos. Ojo, los podemos ubicar en la forma angular para saber la amplitud y también le podemos dar su forma porcentual. Es decir, ustedes aquí pueden, en algunos casos, ustedes aquí pueden estudiar el 20%, el 10%, el 20%, así, el 20%, y aquí los demás 10%, todo 10%, 10%. Y eso es lo mismo que nos estuviera indicando, es como, digamos que ese es el porcentaje de acumulación que tienen esos datos, ¿sí? En esa muestra o en esa población de total. Entonces, miren cómo podemos nosotros armar los diagramas estadísticos a partir de algo tan sencillo como son las tablas de frecuencia. Ahora, estas son las tablas de frecuencia para datos no agrupados, como uno los llama, o datos simples. Por eso acá nosotros poníamos tabla de frecuencia para datos simples o una tabla de frecuencia simple. Porque digamos que esto va cogiendo un poquito más de textura cuando nosotros nos dicen estudien estos datos ya en una tabla de frecuencia para datos agrupados. Ahora, analicen esta tabla de frecuencia para datos agrupados y hagan la visión de la anterior. ¿Qué tiene esta que no tenía la anterior? A ver, vamos a ver el análisis que estamos haciendo. Todas tienen el mismo color. Muy bien, marca de clase. Muy bien, ¿qué más? Y el Los intervalo. intervalos. Y los intervalos. Muy bien. Perfecto. Excelente. Eso es lo único que estamos nosotros acá viendo. Ahora, esto tiene muchas formas de construir y tomar tiempecito. Entonces, para construirlo, nosotros primero vamos a tener un conjunto de datos. Digamos que tenemos un conjunto de datos A. Entonces, siempre vamos a tener el conjunto de datos. En este conjunto de datos, tenemos que estudiar el número de datos, ¿cierto? Después que tengamos el número de datos, que es la cantidad de datos que hay, nosotros en ese conjunto de datos vamos a sacar un rango, que significa el dato mayor menos el dato menor. Ahora, también vamos a hacer un estudio del número de intervalos. Este tiene dos formas de hacer. Digamos que hay una que me gusta más que otra. ¿Y por qué? Digamos que por la exactitud. Entonces, en algunos casos, la usan, digamos, de la siguiente forma. Dicen que el número de intervalos va a ser aproximadamente a la raíz cuadrada del número total de datos, ¿vale? Pero, digamos que a mí, no que me llame mucho o me guste mucho esta forma.
pero también es aceptable, ¿sí? Entonces, la otra tiene que ver con una función. Digamos que el número de intervalo va a ser igual a 1 más 3,300, digamos que 22, ¿cierto? Por el logaritmo en base 10 de n, ¿vale? ¿De dónde salen esos números? ¿Ah? ¿De dónde salen esos números? Bueno, esos números, digamos que son ya expresiones matemáticas establecidas que nos ayudan a construir esta tabla. Ahora, los intervalos tienen una amplitud. Por ejemplo, ¿cuál es la amplitud de 10 a 19? 9. 9. ¿Cuál es la amplitud de 20 a 29? 9. 9. ¿Cuál es la amplitud de 30 a 29? 9. Entonces es una característica de amplitud o tamaño del intervalo. Ese tamaño tiene que ver con lo que es el rango entre el número de intervalo. ¿Vale? Con todos estos datos ya encontrados, nosotros podemos iniciar ya a construir nuestra tabla de frecuencia, que es la que tiene. Ustedes se preguntarán, instructor, ¿y qué es eso de la marca de clase? La marca de clase X sub I es el promedio de los datos o de los números del intervalo. Por ejemplo, este dato se llama límite inferior y este dato se llama límite superior. Entonces, la marca de clase es el promedio entre el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Esa es la marca de clase. Por ejemplo, ¿cuánto es 10 más 19? Da 29. 29 entre 2 nos da 14.5. Ahora, 20 más 29 da 49. Entre 2 da 24.5. ¿Sí ven? Entonces, esa que está ahí es la marca de clase y se encuentra con este valor. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna duda hasta ahí? Bien. Nos dan esta conjunto de datos, unas edades entre de 32 años a 58 años. Y nos piden estudiar esas edades en una tabla de frecuencia. Nos piden hallar la media aproximada, nos piden representar un histograma, un polígono y una ojiva. Bien, entonces, según lo que nos indican ahí, ¿qué debemos hacer?
Pregunto. ¿Qué creen que debemos hacer? Construir primero los intervalos. Muy bien. Pero para construir los intervalos, ¿qué se necesita? La tabla de frecuencia. ¿Seguro? Pues ahí iría si es de 10, de amplitud de 10, 32 a 42. No, 32 a 42 no sabría cómo. ¿Cuántos datos? 44. 15. 15. ¿Cierto? Si hay 15, ¿cuántos intervalos aproximadamente nos van a salir? Según la fórmula que yo le di. Lo pueden hacer hallando la raíz de 15. ¿Cuánto le dio la raíz de 15? Debe darle por ahí la más cerca a él. Raíz de 15 se Serían encuentra entre, es un dato que se encuentra, 15 se encuentra, digamos, 3,8. menor que 4 3,87. y mayor que 3, que la raíz de, digamos que de 9, y acá raíz de 16. Como es menor que esta, no puede ser mayor que 4. Este es 4 y este es 3. Entonces tiene que ser 3 punto y pico. ¿3 punto qué? 3.8, 4 y pico, por ahí. Porque también es muy próximo el número a 16. Entonces, este debe ser por un aproximado de esa raíz. Cuando esa raíz de 15, aquí, es igual a 3.8, se aproxima al enésimo más cercano, que es 4. Entonces nos van a salir 4 intervalos. Bien. Vamos a hacer algo acá. Vamos a poner aquí intervalos. Intervalo, vamos a poner aquí marca de clase. Aquí voy a poner la frecuencia. Aquí la frecuencia relativa. Y aquí la porcentual. Vamos a hacerlo con eso. Vale, aquí. Primer intervalo. Como nos lo quieren de amplitud 10, tomo el dato menor. ¿Cuál es el dato menor? 32. Ese va a ser mi intervalo. Inicia con 32. Y termina con, súmele 10. 41. 42. ¿Cierto? Ah, sí, 42, sí. Listo. El siguiente. De 40.
Vamos a Ahí hacer se entonces. contempla 42 para iniciar, profe. Ajá, 42. Súmele 10. Así. O también pueden hacer lo siguiente, mire. Porque también podría ser arrancar de 30. ¿No se puede arrancar de 30? Mire, ahí tengo 42. Lo cierro y comienzo aquí con 43. Le sumo 10, me quedan 53. Ahora acá arranco con 54. Al sumarle me quedan Profe, ¿cuánto? una pregunta, ahí en el intervalo siempre tiene que arrancar con 32, con el número menor. Sí, señorita. Bien, lo podríamos hacer así. ¿Vale? Entonces miren cuántos intervalos nos salió. 3. Y a nosotros ahí arriba nos dio 4. Ahora yo les pregunto. Vamos a ver. Vamos por un contraste. Si lo hiciéramos con la otra fórmula, ¿qué nos daría? ¿Qué nos daría con la otra fórmula? ¿No saben? No, la fórmula es 3 más 3 que y raíz que. Uno más 3,322 por el logaritmo de n. Bueno, bien, dejémoslo ahí. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos datos hay? Bueno, primero la marca de clase, perdón. 32 más 42. ¿Cuánto es 32 más 42? Entre 73. 70, 73 o 74. 74. Entre 2, ¿cuánto da? ¿Cómo así que 74? ¿Es 42 o 41? Ah, es 42. De 2, 42. ¿Da 30 y qué? 37. 37. Muy bien, entonces la marca de clase aquí es 37. Ahora, 43 más 53. Entre 2, ¿cuánto da? Da 96. Entre 2, 48. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto da la marca de clase de 54 más 60 y qué? Y 4. Entre 2. 118. 118. Entre 2. 50 y qué, perdón. 59. 59, muy bien. Listo, ahí tenemos la marca de clase. Ahora la frecuencia. ¿Cuántos datos hay
de 32 a 42, incluyéndolo a ellos mismos. Entonces uno cuenta aquí, por ejemplo, 32, 35, 38, 40 y 42. ¿Cuántos datos subrayé ahí? 5. Entonces, la 5. frecuencia, ese intervalo es 5. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos datos hay de 43 a 53? Entonces, yo cuento, ¿cierto? Entonces, empiezo 44, 45, 47, 49, 50, 51 y 53. ¿Cuántos datos hay? 7. 7, muy bien. Ahora, sigo. ¿Cuántos datos hay de 54 a 66? Va. 1, 2 y 3. La sumatoria de estos datos me debe dar 15. Ahí está. La sumatoria de la frecuencia debe ser igual al total de los datos. Eso también es una fórmula que podemos tener presente. Ahora, la frecuencia relativa. ¿Cuántos datos hay? 15. 5 partido 15. 7 partido 15. Y 3 partido 15. ¿Cuánto es 15 entre 5 entre 15? A 0, 3 por 5, 15. Vamos a mirar aquí. 50 a 3, 45, 5 a 3, y así sucesivamente. ¿Es un qué? Un 33,33%. Listo. Vamos a poner el porcentaje. Ahora, 7 entre 15. ¿Cuánto es? %. 46,6%. ¿Vale? ¿Cuánto es 3 entre 15? 20%. Un 20%. Muy bien. Ahora nos queda ya algo particular. Vamos a ver si nos deja acá. Ahí hicimos la tabla de frecuencia, pero voy a adelantar un dato importante aquí para que todos entiendan algo aquí. Vamos a multiplicar la marca de clase por las frecuencias. Entonces, bien, aquí multiplico 37 por 5. ¿Cuánto me da? A ver, 5 por 7, 35. 5 llevo 3. 5 por 3, 15. Y 3, 185. muy bien. 7 por 48. 7 por 8. 366. 366, muy bien. 59 por 3. ¿Cuánto nos da? 177. 177. Muy bien.
Ahora, sumemos todos esos productos. ¿Cuánto nos da? ¿700 qué? 28. ¿Cierto? Sí. Ese dato que está ahí lo vamos a usar para resolver el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Calcular qué. La Sin media. pena, ¿qué dice? La media, muy bien. La media. Y esa media, nosotros allí la encontramos de la siguiente forma. Es igual a la sumatoria del producto entre la marca de clase por la frecuencia entre el total de datos. Ahora ya tenemos cuál es la sumatoria. Es 700, ¿qué? 28. Entre el total de datos que es 15. ¿Cuánto da? $48.53. Muy bien. 48.53. Muy bien. Esa es la media. Ahora, vamos aquí de, digamos que para no saltarnos ese paso tan importante, la mediana. Vamos a hallarla. Esta se sigue reemplazando así y es el límite inferior del intervalo más el 50% de los datos. Ay, sí se han visto esta expresión. Menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo sobre la frecuencia del intervalo por la amplitud de ese intervalo. Con eso hallamos nosotros lo que es la media. Ahora, pero para hallar eso, yo tengo que hallar lo que es la frecuencia, ¿sí o no? Perdón, profe, ¿esas para la mediana o Sí, la esas para mediana. la mediana? Ah, Sí. bueno. Entonces vamos a borrar aquí para analizar ahí lo que es la... Pues que el dato que nos están pidiendo. Y aquí voy a poner X por 185, 66 y 177. Sumatoria de este producto, 728. Ya. Aquí la frecuencia, digamos que acumulada. Comenzamos con 5. 5 más 7. 12. 12. Bien. 12 más 3. 15. 15. Entonces, digamos que como son 3, el intervalo intermedio coincide. Aquí está.
sería, digamos que 43 más. Ojo. ¿Cuál es el 50% de los datos? Es 15 14 en con 7.5. 7 punto ¿qué? 5. Entonces, ¿en dónde está ese 50% de los datos? Está aquí, en esta parte, en este intervalo. ¿Cierto? ¿Cuál es el límite inferior? 43. Por eso pongo 43 más. Ahora sí. Arriba me dio 7.5 menos. ¿Cuál es la amplitud? Vamos a tachar aquí para que la vean. ¿Cuál es la amplitud anterior a esta? Perdón, la frecuencia anterior a esta, 5. Entonces ustedes acá van a poner menos 5 entre la amplitud o la frecuencia de ese intervalo, que es 7. Por la amplitud que nos dijeron que era 10. Ahora, ¿cuánto da todo esto que está aquí? 0.5 entre 7. ¿Cuánto me da? ¿0.5, profe? ¿Cuánto da todo esto que está entre paréntesis multiplicado por 10? Y tengo que esto es 43 más, aquí me quedo, aquí tiene que darme 0,7 1428. Si yo sumo eso, ¿cuánto me da? $43,71428. ¿Seguro? Es más 0,71428 Sí, señorita. ¿Segura? y 43. Sí. Perfecto. Entonces, esta que está aquí es nuestra o nuestro intervalo o el valor de la mediana de este intervalo. ¿Ven? Sí, Pues mire, profe, ya pero es que le faltó colocar la multiplicación por el 10. correcto, multiplíquelo por 10. Si usted divide 0.5, Sí, por eso. Sí, por ajá, eso usted me estaba preguntando por esa suma, pero no multiplicado por el 10. ok, vamos a mirar. 7.5 menos 5 entre 10, entre 7. Cierto, no da eso. Tiene toda razón. No multiplicamos ahí. Pero es ahí. Vamos a hacerlo bien. Listo, bien. Vamos a hacerlo. 7.5 menos 5 me da 2.5. Entre 7, ¿cuánto va esa división? 2.5 entre 7. Lo mismo que dividir 0,35. 25 entre 70. ¿0, qué? ¿Me dijo? 35. Muy bien, 0,35. 35. ¿Le dio eso solamente? Por 10. ¿Cuánto da eso? Debe dar 3.57. ¿Cierto?
Entonces esto es lo mismo que si 43 más 3.57. ¿Cuánto da eso? Da 46,57. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Esa sería la que... Es que, o sea, Ajá. el 43, se suma el producto de la suma, no, perdón, se multiplica por 10 la suma de 43 más 0, o es que me hacen No, no, falta como primero unos se resuelve el corchetes ahí. producto. Primero se resuelve el producto. Tú tomas lo que está entre paréntesis, haces la división y luego multiplicas por 10. Es decir, 0.357 por 10. ¿Cuánto te da? Te da 3.57, ¿cierto? ¿Sí o Es no? que me enredo. No, cálmate. Hicimos la división que ves acá. 7.5 menos 5 entre 7. ¿Eso nos dio cuánto? 0,3. No, profe, eso está claro. Me refiero es que Luego, si no recuerda que no se están puede... como los corchetes o el paréntesis, no, me enredo. Ok, entonces mira lo siguiente. Siempre que haya una suma y un producto, siempre tienes que iniciar por el producto, ¿vale? Tiene más jerarquía que la suma. Y lo último que se realiza es la suma, ¿sí? Es lo último que vas a realizar, Gracias, ¿vale? gracias. Bien. Listo, ahora para ir cerrando, vamos a ir mirando qué es un histograma de frecuencia, un polígono y una ojiva. ¿Quién me dice? ¿Cómo hallamos el histograma? A ver. Es parecido al diagrama de barra, pero acá es con quién. El histograma vendría a ser como el diagrama de barra. Correcto, es como el diagrama de barra. Uy, vamos a borrar por acá. Vamos a mirar por acá. ¿Dónde los hacemos? Vamos a subir. Que acabo de hacer algo que no es. Vamos a mirar acá. Vamos a subir. Vamos a hacer el diagrama acá. Listo. Primero, por acá van a ir las frecuencias. Siempre en el eje de la ordenada van las frecuencias. Aquí van los intervalos. Aquí, intervalos. Y acá, frecuencias. Listo. Nuestra frecuencia va de dónde a dónde. 3, 5 y 7. ¿Vale? Esas son nuestras frecuencias. Nuestro primer intervalo, ¿de dónde iba? Iba de 32 a 42. ¿El otro dónde iba? ¿De 43 a dónde? A 53. El otro, de 54 a 64. 64. Vale. El primer intervalo tiene una frecuencia de ¿cuánto?
de 5. El segundo de 7. El tercero de 3. Muy bien. Digamos que la mitad de cada uno de ellos, aquí va el punto que era, que uno llama marca de clase, el promedio. Ahora, ¿qué es el polígono de frecuencia? Es una gráfica, digamos, que uno traza. Aquí porque lo voy a hacer así, sin alzar la mano. Es una gráfica. Entonces, a esta gráfica que está aquí se le llama polígono. Y ahí está lo que uno llama histograma de frecuencia. ¿Vale? ¿Entendido hasta ahí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bien, y la ojiva ya es la distribución de frecuencia acumulada de estos datos. Es hacer lo mismo que tenemos los datos, pero ahora en vez de la frecuencia normal, ubicamos la frecuencia que acumulada. Esta frecuencia y se hace un dato parecido así con la gráfica. Bien. A ese se le llama ojiva, el de la frecuencia acumulada. Sí, señorita. A ese le llamamos ojiva. Cuando hacemos la relación parecida al mismo diagrama, al polígono de frecuencia, pero ya no con la frecuencia normal, sino con la acumulada. Profe, en esa, al sacar la ojiva, como el valor es ascendente, ¿no? A 5, 12, 15, ya que la línea ya no sería recta, sino, o sea, no iría en forma digamos, de quebrada, sino que sería recta. Correcto, sí. Es más que todo como que ir trazando una, digamos que cuando les pregunté en el Kahoot el diagrama de líneas, entonces es parecido a logaritmo, ¿sí? Vas a poner las frecuencias, los intervalos, lo que vas a hacer es ir ubicando según su frecuencia. Como va de forma ascendente, de menor a mayor, entonces ahí vemos la relación diferente a la del polígono. Pero es como si fuera una gráfica así como hicimos con el polígono, uniendo esos puntos. Bien, vamos a ver si me deja proyectar mi imagen para que vean qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué es lo que van a hacer? Bien.
La actividad es sencilla, ¿vale? No hay nada compleja. Aquí van a poner a prueba lo que es lo que son sus habilidades con la tecnología. Porque lo que van a hacer acá es un video sustentación. En este video sustentación, ustedes deben manejar las apps esta para editar video, en donde digamos que se den esos contrastes entre lo que usted está explicando, donde sale usted explicando y la información que está explicando. Lo que vamos a hacer con Tomar es entrar en la guía, en esta página que nos da del DANE, entramos acá y vamos a buscar los interrogantes. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? Y van a realizar, ojo, a revisar cada uno de los datos estadísticos que les dan ahí. Van a revisar, van a presentar la distribución por ubicación geográfica, como nos los indica aquí, todo lo que nos indica aquí en dónde estamos, cómo somos, y eso lo vamos a explicar. Toda esta información la encontramos en la página del DANE. Si llegan a tener cualquier problema con ese link, pueden entrar a la página del DANE normal y lo hacen con la información actualizada, que también tiene validez, ¿vale? La idea es que hagan utilidad de los conocimientos que obtuvieron aquí, lo que es diagrama de barra, diagrama de pastel, cómo se lee la cantidad porcentual, todo eso. El video, ojo, este video debe ser entregado en MP4 con una resolución mínimo de, como lo indica aquí, de 720. Le recomendamos hacer la grabación en teléfono celular, cámara digital o desde el computador, como usted se le haga fácil. Y pues la edición del video, aquí le recomiendan uno, pero yo siempre recomiendo las aplicaciones más útiles que tenemos en el móvil, que son los de CapCut, de estas otras que existen. Entonces, mis queridos aprendices, no les quito más su apreciado tiempo, que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos en la próxima. ¿Qué les voy a recomendar? Bueno, vamos a aprovechar el momento para decirles. Yo estoy con ustedes hasta el 4 de septiembre. Entonces, estas evidencias en su más prontitud, vamos realizándolas, porque he visto que la de la planteamiento de la casa de chocolate solamente me lo envió uno. Y necesito que agilicen, digamos que a cierto modo, porque me gustaría calificarles, dado que hasta el 4 estaría con ustedes, ¿vale? Si tienen una duda, comuníquenme en todo lo que pueda. Escríbame al interno, que siempre voy a estar dispuesto para colaborarles y ayudar. Entonces, que tengan una feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego a todos.